Queridos hermanos, que la paz del Señor resucitado esté con vosotros. Terminamos este sábado este capítulo 6 del Evangelio de San Juan que hemos venido leyendo esta semana, el discurso eucarístico de Jesús. Al final no tuvo mucho éxito porque parece ser que la mayor parte de su audiencia dijo, así nos lo transmite el evangelista, que estas palabras ¿quién las puede soportar? ¿Quién las puede oír? Quis potest eum audire? ¿Quién las puede escuchar? ¿Quién las puede aceptar? Viendo Jesús que los discípulos oscilaban y que les parecía la aceptación general del discurso parece que había sido muy negativa, les dice ya a los discípulos: ¿esto os escandaliza? ¿Y qué diríais si vieseis al Hijo del Hombre subir a donde estaba al principio? Esta afirmación de Jesús es claro que se pone, por una parte, como contrapunto del escándalo que sienten los judíos, la afirmación de su privilegiada posición junto a Dios, de su posición junto a Dios. Es decir, los judíos no se escandalizan tanto del hecho físico de comer, beber la sangre, sino que se escandalizan, perciben claramente la pretensión de Jesús a través de este extraño gesto de comer y beber su sangre, de ser el mismo Dios que los había liberado en Egipto, el mismo Dios que los había alimentado en el desierto, no ya un profeta como podía ser Moisés, sino Dios mismo dándose por completo a su pueblo para que tengan la vida. De tal manera que esto significaba abrogar, quitar del medio, superar las antiguas instituciones de la ley de Israel para pasar a ser Jesús la nueva mediación, el nuevo vehículo que Dios mismo daba en sí mismo para que el hombre llegase a Dios. Es decir, significaba cambiar las normas básicas de la religión de Israel. La misma frase de Jesús, si vieseis al Hijo del Hombre subir a donde estaba, está refiriéndose a un texto del antiguo judaísmo del profeta Daniel. Dice, junto al anciano estaba la figura del Hijo del Hombre. Es una figura extraña, tardía, de la apocalíptica judía, escrita en torno a unos 200 años antes de Cristo, que se refiere a un hombre que se va percibiendo, a un ser que se está percibiendo junto a Dios, a través del cual Dios actúa en el mundo. Este alguien que está junto a Dios, que participa de su ser de Dios, este es con quien Jesús se identifica al decir, si vieseis subir al Hijo del Hombre a donde estaba al principio. ¿A dónde se refiere? Junto a Dios. Y el Verbo estaba junto a Dios, dice San Juan en el Evangelio. Esto significa, participa del ser de Dios. Lo cual significa romper el estricto monoteísmo judío, atribuyendo a Jesús un papel junto a Dios que resulta inaceptable para los judíos. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. La verdad es que aquí Jesús nos pone en presencia de otro tercer personaje, junto a Dios, el Espíritu, que es la fuente de la vida. En Jesús, Dios nos manifiesta su ser, la intimidad de su ser, que no es algo monolítico, sino que es una Trinidad unida, una única deidad, un ser único de Dios, en tres personas distintas. Bien, a continuación el texto nos dice, bueno, los apóstoles están allí que no saben si van, si vienen, y les dice Jesús, ¿y vosotros qué? Y Pedro, en esa confesión propia del Evangelio de San Juan, él no tiene la confesión de San Mateo, San Marcos o San Lucas, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí en San Juan tenemos esta confesión. Dice San Pedro, Señor, si no vamos contigo, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y a continuación dice algo que es fundamental.
Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En griego dice Hohagios tu Theou, el Santo de Dios, el consagrado por Dios. Es decir, si la cualidad esencial de Dios es la santidad es el atributo que Pedro atribuye a Jesús. Es decir, lo confiesa como Dios mismo que está en medio de nosotros. Por eso, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. La confesión de Pedro no simplemente es un reconocimiento intelectual, es el reconocimiento que cada uno de nosotros, junto con Pedro, junto con la Iglesia, hacemos de Jesús. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, que en ti está la vida, que en ti está nuestra esperanza, que en ti confiamos. Ojalá pertenezcamos nosotros al grupo de los que no se escandalizaron del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, sino que, aun con todas las vacilaciones de nuestra débil fe, permanezcamos junto con Pedro y junto con la Iglesia, confesando a Jesús como el Santo de Dios, de quien vienen las palabras de vida eterna. Que su bendición nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.